Bueno, si te preguntas por qué los agricultores están tan preocupados por sus finanzas agrícolas en este momento, es porque realmente no pueden tener un respiro. Y no es solo porque los precios del maíz estén por debajo del punto de equilibrio para la mayoría. Es el hecho de que los precios de los insumos están tan altos. Estados Unidos ha perdido la corona del maíz. Hemos sido el principal exportador mundial de maíz prácticamente todos los años de la historia. China detuvo los pedidos de soya y maíz estadounidenses antes de la escalada de aranceles. Un golpe aplastante. El USDA cancela programas de compra de alimentos locales que atienden a escuelas, tribus, personas mayores y bancos de alimentos en Humboldt, mientras apoyan a ganaderos y agricultores. Los precios del maíz han caído a $3 americanos con 50 centavos por bushel, enviando a toda la franja del maíz de Estados Unidos a una espiral descendente. Más de 2 millones de toneladas de maíz fueron enviadas de regreso directamente a Nueva Orleans por importadores, convirtiendo contratos millonarios en papel sin valor de la noche a la mañana. Desde Iowa hasta Indiana, las cosechadoras están paradas porque cosechar ahora significa pérdidas más profundas. Granos partidos yacen bajo la lluvia como un enorme vertedero de grano. Mientras los agricultores estadounidenses miran nuevos préstamos y confianza destrozada, Canadá planta silenciosamente su bandera en un pacto de suministro multimillonario con Japón, Corea del Sur e incluso Europa, orquestando un golpe silencioso directamente en las mesas del mundo. Entonces, ¿por qué el maíz estadounidense colapsó tan rápido desde principios de 2025? Mientras Ottawa cierra tranquilamente acuerdos que vierten millones en los bolsillos canadienses. El video de hoy desglosará cada fractura en las alas del maíz de Estados Unidos y descifrará cómo Canadá ascendió al trono del grano. Suscríbete a Deepstate y activa las notificaciones para que nunca te pierdas nuestras últimas actualizaciones político-económicas. Los aranceles están devorando el maíz estadounidense mientras aún está sentado en barcazas. Después de que la Casa Blanca impuso tarifas de hasta $1.5 millones por viaje a buques de carga construidos en China, los costos de envío a través del Golfo de México subieron alrededor de un 25%, elevando los gastos de exportación en toda la industria en $930 millones al año. Las tarifas de contenedores transpacíficos tampoco mostraron piedad. Solo en los 2 primeros meses del año, el flete Asia se disparó a casi $5,000 americanos por FEU, el doble del nuevo normal posterior al COVID. Y, sin embargo, el segundo golpe fue aún más profundo, las tarifas por pruebas de residuos de pesticidas. El 14 de marzo de 2025, el Servicio Federal de Inspección de Granos emitió la Directiva 9180. 40, elevando la tarifa de la prueba de exportación multiresiduos de $57 americanos a $81 americanos por muestra. Un salto del 40% en un solo ciclo de cultivo. Ahora, cada lote de maíz estadounidense necesita este certificado verde o corre el riesgo de ser devuelto a mitad del océano. Los costos se dispararon, pero el grano no se movía. El informe de transporte de granos del 6 de febrero mostró que el tráfico de barcazas en el Mississippi cayó un 16% frente al promedio de 5 años, mientras los muelles de Nueva Orleans se atascaban por falta de contenedores vacíos y nuevos trámites de seguridad. Más de 180 buques esperaban anclados, dejando que el maíz de Iowa e Indiana se empapara y ennegreciera. Los agricultores pierden otros 27 centavos por bushel simplemente por esperar un barco. Mientras tanto, los estándares globales de importación giraron hacia limpio y verde y trazabilidad en blockchain. En febrero de 2025, México consagró una prohibición del maíz transgénico y favoreció el grano puro con certificados de bajas emisiones de carbono. Un cambio que los molinos de pienso asiáticos y europeos copiaron en sus contratos. Estados Unidos, con el 92% de su superficie cultivada en transgénicos, fue tachado de la lista blanca. En cambio, Canadá, orgullosa de su blockchain Prairie Trace que rastrea cada lote, consiguió nuevos acuerdos multimillonarios con Japón, Corea del Sur y la UE. El impacto fue instantáneo.
El maíz al contado en las básculas del Medio Oeste cayó a $3 con 45 centavos por bushel, el nivel más bajo desde 2016, mientras que las ofertas canadienses en Manitoba se mantuvieron en $4 con 20 centavos gracias a una prima libre de carbono. Los comerciantes globales simplemente se encogieron de hombros, el maíz estadounidense cuesta más, las pruebas tardan más y no cumple la cláusula de no transgénicos. Mejor cambiarse a la hoja de arce. El mapa mundial del maíz se está redibujando justo en los muelles de Nueva Orleans. De un lado se ven contratos rotos apilados, del otro, Canadá ondea su bandera sobre cargamentos que obtienen un 20% más solo por llevar una etiqueta verde. Con las facturas de logística e inspección aún en aumento, la pregunta ya no es cuándo se recuperará el maíz estadounidense, sino si sus granos aún tendrán un lugar en la mesa global. Imagina todo el condado de Shelby, Iowa, ahogándose en un mar de maíz que nadie quiere comprar. Según Reuters, las existencias de maíz sin vender en manos de agricultores estadounidenses han alcanzado un máximo de 6 años. El USDA estima que para finales de septiembre, más de 2.5 mil millones de bushels, equivalentes a 68 millones de toneladas, seguirán atrapados en silos, horneándose al sol y la lluvia. La oferta en efectivo en Cedar Rapids esta semana está en solo $3 con 74 centavos por bushel para entrega en septiembre. Mientras, los costos promedio de cosecha en Iowa en 2025 ya consumen $165 con 75 centavos por acre. Esa brutal diferencia explica por qué los agricultores del Medio Oeste están poniendo a la venta cosechadoras John Deere 660 en Craigslist o conduciendo Uber por la noche para mantener el flujo de efectivo. Reuters registra hogares que retienen hasta el 90% de su cosecha porque vender ahora solo acumula más deuda. En Indiana, la historia no se detiene en el dinero. El Consejo Económico Estatal dice que la economía bajo la franja del maíz se contrajo un 6.1% en el primer trimestre de 2025, la segunda caída más pronunciada a nivel nacional. Sin ingresos, las solicitudes de ayuda alimentaria inundan los condados rurales. El Banco de Alimentos de Indiana advierte que el número de hogares que piden ayuda ha aumentado a la mitad respecto al año pasado. Mientras, una propuesta de recorte presupuestario de SNAP amenaza con eliminar 133 millones de comidas para los pobres. Cruzando a Illinois, la cadena de fichas de dominó se muestra cuando la vía fluvial Illinois-Mississippi se asfixia por niveles históricamente bajos por tercer año consecutivo. Los transportistas deben aligerar cargas y hacer viajes más cortos, sumando $20 por tonelada para llegar a los puertos del Golfo y retrasando las salidas hasta 15 días. El resultado, las cosechas se acumulan. Los agricultores tropiezan con mayores intereses mientras fondos de inversión compran tierras a precios bajos. Solo en abril, el índice de transacciones de tierras agrícolas del Medio Oeste subió un 6.5% pese a la desaceleración del mercado general. Algunos distritos escolares rurales han pasado a 3 días de clases en línea por semana para ahorrar electricidad, según el informe CTE Rural Illinois. Nebraska y Minnesota, apodados la bóveda subterránea del maíz, ahora tienen que cerrar el grifo de riego. Una nueva norma del Little Blue NRD reduce las asignaciones a 13 por año por acre, obligando a las cooperativas a detener compras temporalmente para evitar silos repletos. Las ciudades a lo largo de la autopista 6 ven desaparecer los camiones de grano. Las gasolineras se quedan sin combustible. Y un restaurante en Hastings apaga la parrilla antes de las 6 de la tarde por falta de clientes. El periódico local lo llama una economía zombie, tiendas aún en pie pero sin flujo de efectivo. El golpe final a la cadena es el etanol. Un informe de la EIA muestra que las tasas de operación en el Medio Oeste bajaron a 87.8%, con 25 plantas cerradas, dejando inactiva una capacidad de 1.26 mil millones de galones. En Columbus, Nebraska, la planta de Valero ha eliminado el 60% de los turnos nocturnos, dejando sin trabajo a 120 empleados. El mercado de demanda de maíz, ya ajustado, se encoge aún más. Desde silos abarrotados en Iowa, barcazas bloqueadas en Illinois hasta bombas apagadas en Nebraska, cada eslabón roto empuja la crisis más lejos.
El maíz estadounidense, ícono dorado del Medio Oeste, no solo pierde valor, está asfixiando a las comunidades que dependen de él. Mientras la hoja de arce canadiense embolsa tranquilamente contratos multimillonarios, la pregunta para Washington ya no es cuándo se recuperará el maíz, sino cuántos pueblos se convertirán en fantasmas antes de que vuelva el precio. Canadá no está salvando el maíz estadounidense. En cambio, está tallando silenciosamente un segmento de lujo propio y lo hace de forma tan metódica que los importadores se sienten tan seguros como al comprar un reloj suizo. Cada contenedor de exportación lleva rastreo en blockchain desde la semilla hasta la terminal, dejando casi cero margen para falsificaciones. Un informe de Parmut señala que los exportadores norteamericanos ya tratan la blockchain como el estándar por defecto para la trazabilidad. Y Canadá lo impulsa con más fuerza gracias a una red de cooperativas agrícolas concentradas en Ontario y Saskatchewan. Pero un sello de trazabilidad no es suficiente. Ottawa obliga a las empresas a comprometerse con las 3 no transgénicos, no glifosato y no emisiones de carbono por encima del umbral RED II de la UE. La Guía de Implementación RED II de 2021 exige que las cadenas de suministro agrícolas prueben su huella de carbono durante todo el ciclo de vida. Canadá es el primer país en América del Norte en construir una plataforma unificada de divulgación para el maíz, permitiendo que los envíos pasen la aduana de la UE 20 días más rápido que el grano estadounidense. La recompensa se refleja en el tablero de precios. El informe de tendencias de mercado de junio de 2025 de Grain Farmers of Ontario registra que la base de la cosecha vieja se mantiene entre $1.31 americano con 87 centavos por bushel por encima de los futuros de quote, una prima del 22 al 30%. Incluso el maíz de nueva cosecha obtiene $1 americano con 49 centavos adicionales por bushel, al menos un 18% más que en Chicago. Ese número explica por qué los molinos asiáticos aceptan pagar más, están comprando una reputación verde, no solo granos. El mayor impulso llegó en marzo de 2025, cuando Canadá y Corea del Sur firmaron el Acuerdo de Equivalencia Orgánica, CSKOIE. EDC dice que el documento abrió de par en par la puerta al grano orgánico, permitiendo a las cooperativas de Ontario asegurar un paquete de suministro de 5 años con un gran grupo de molinos apenas 3 semanas después de que entró en vigor el TLC. Al mismo tiempo, Saskatchewan aprovechó un dólar canadiense débil y la disputa arancelaria entre Estados Unidos y la UE para vender maíz no transgénico a Japón y los Países Bajos. El USDA en Ottawa señala que los exportadores están diversificándose activamente debido al arancel del 25% impuesto por Washington. Resultado, los contratos de otoño de 2025 para la UE están listados con un promedio del 18% por encima de CEABOT, según cotizaciones de Rotterdam Desk, un nivel que los agricultores del Medio Oeste nunca han soñado. Tras bambalinas, Ottawa extiende una red de seguridad ajustada. EDC permite a los agricultores comprar seguro de crédito de exportación por lote único y reembolsa hasta el 50% de los costos de logística de cadena fría para preservar la certificación de bajas emisiones de carbono. Estos beneficios se anuncian abiertamente en el portal de Export Development Canada como armas que animan a las empresas a elevar estándares y evitar rechazos por pruebas de residuos en puertos de destino. El efecto dominó es claro en las líneas de transporte. La misma semana en que Canadá firmó el XCOEA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos contabilizó solo 30 buques de grano cargando en el Golfo, un 14% menos que el año anterior y con reservas a 10 días cayendo un 17%. Reuters advierte que los importadores estadounidenses están empezando a girar hacia Vancouver porque la red ferroviaria canadiense llega directamente al Medio Oeste, aprovechando tarifas de retorno más baratas cuando los contenedores regresan vacíos desde Asia. En otras palabras, la brújula de granos de América del Norte ha girado. El capital, los buques y los contratos se inclinan hacia la hoja de arce. Desde una etiqueta blockchain hasta una prima de 2 dígitos, Canadá le ha mostrado a Estados Unidos un nuevo juego. Cuando los estándares globales se vuelven verdes, el que se mueve rápido no solo evita devoluciones, sino que se embolsa apretones de manos multimillonarios. Y mientras los agricultores de Iowa recortan pérdidas, el reloj en Toronto sigue corriendo,
contando nuevos pedidos incluso mientras el tablero de Seabot permanece en rojo. El maíz estadounidense alguna vez dominó los menús globales. Sin embargo, la histórica devolución de envíos ha puesto a toda la franja del maíz en zona roja intermitente. A medida que el icono de exportación de maíz y grano tambalea, toda la cadena agrícola estadounidense, desde la soya y la carne hasta la leche, se convierte de repente en piezas de dominó listas para caer. Si Washington no actúa, ese colapso se extenderá a la soya, donde el 92% de la superficie es transgénica. Seed Europe ya la ha eliminado de su lista blanca de bajas emisiones. De ahí, la grieta se extenderá a los lácteos. Los costos de alimentación aumentarán y las pequeñas granjas enfrentarán la mayor ola de quiebras desde la crisis de 1980. La carne de res sufrirá aún más porque cada libra criada con maíz sucio llevará un impuesto de carbono más alto que la carne canadiense o australiana, dos rivales que han prometido ser carbono neutro para 2030. En este escenario, la Casa Blanca solo tiene dos caminos. Primero, frenar el proteccionismo, reducir aranceles sobre equipos ecológicos, abrir la puerta a la trazabilidad en blockchain y compartir las mismas reglas de carbono con socios comerciales. Este escenario exige un alto costo político, pero compra un boleto de regreso a la mesa de negociaciones y una oportunidad para reconstruir la confianza en los productos agrícolas de Estados Unidos. Segundo, mantener los muros arancelarios, conservar inspecciones enmarañadas y depender de subsidios. El mismo camino que envió la economía ferroviaria de la Rust Belt por el precipicio hace 3 décadas. Si se elige esa ruta, Canadá no solo tomará cuota de mercado, sino también la marca segura y sostenible vinculada a miles de millones de comidas en todo el mundo. El reloj corre. ¿Reencaminará Washington las vías a tiempo o dejará que el tren rural descarrile aún más? Comenta abajo porque la próxima decisión afectará no solo el precio del maíz en tu plato de sopa, sino también el sueldo de millones de familias estadounidenses. Y esta es solo la primera campana. Si te interesan las últimas historias político-económicas, no olvides suscribirte a Deep State y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada.